Buenos días. Hoy comenzamos un viaje, un reencuentro en algún caso, para intentar comprender un poco mejor a la especie humana. Y nada mejor para conocer a alguien que acercarnos a sus inquietudes. En este caso, que ha preocupado siempre a la humanidad. Son muchas las religiones y creencias que han nacido y desaparecido en nuestro camino para intentar explicarlo. Han buscado responder a esas dudas existenciales que quitan el sueño a la humanidad y también al individuo. De dónde venimos, a dónde vamos, qué somos, para que todo esto si al final acaba siendo polvo y, sobre todo, ¿por qué todo esto? Nos podríamos poner técnicos y soltar una parrafada muy gorda sobre antropología o prehistoria para explicar el de dónde venimos. Acudiendo a los muchos restos arqueológicos podemos dibujar nuestra historia evolutiva desde ser monos, no tan monos, matarnos, cultivar, matarnos por algún dios, manejar vapor, matarnos por las naciones y más o menos hasta ahora. ¿A dónde vamos? Bueno, creo que el año 2020 nos ha dejado claro que mejor no pensarlo demasiado. Pero sí ha puesto de relieve algo bastante complejo, el para qué todo esto. Actualmente, y creo que como mucha gente, yo no tengo ninguna respuesta. Pero las creencias antiguas intentan resolver estas dudas que nos llevan acompañando desde que procesamos lo que nos rodea. En la naturaleza ejemplifican a sus diosas y dioses, comprenden los ciclos de vida y muerte y también la alegría y regocijo del nacimiento. Se alían con la naturaleza. Estas gentes comienzan a aprender y comprender su medio, sobreviviendo a uno de los periplos probablemente más complejos que ha tenido que afrontar nuestra especie, es decir, el bajar de los árboles, erguirnos y principalmente patear el globo durante miles de años. En esa prehistoria encontramos todo tipo de creencias alrededor del globo. Cualquier grupo, independientemente de su geografía, necesitaba explicar cosas. Así, la tormenta comenzó a tener nombre propio, el océano también, por ejemplo, requería un pago para poder atravesarlo y evitar así las malas corrientes. Las ventiscas, tifones, terremotos, volcanes, hasta la Tierra misma comenzó a ser nombrada por el ser humano. Ese caldo de cultivo fue óptimo para la organización de cultos organizados. De forma paralela al desarrollo de cualquier ciudad de la prehistoria, encontramos esta dinámica. Restos de la ciudad de Ur, por ejemplo, si no podemos ver la importancia de los rituales en yacimientos como Göbekli Tepe. Son muchos los ejemplos para ver cómo esas creencias dispersas en no sé qué fenómeno y tal deidad cristalizan en una importante parte de la sociedad que convivirá para siempre con nuestra especie, es decir, la espiritualidad organizada. Y ahora le vamos a dar un poco al avance rápido. Vamos a dejar de lado el auge y la caída de Mesopotamia, el alzamiento de las primeras dinastías orientales, la conformación de los primeros clanes de Sudamérica, las gélidas estepas del norte de Europa. Todo esto lo vamos a dejar en el tintero. Y nos vamos a centrar en Grecia y más concretamente sobre el siglo V antes de la era cristiana más o menos. Nos da igual avanzar 500 años o retroceder otros 300. En este lugar y momento se está desarrollando una parte esencial de la cultura europea occidental. Se puede resumir en la palabra filosofía. Pero la parte que nos interesa, al menos como la conocemos hoy día, toma el nombre de mitología. Sobre qué es el mito ya hablamos luego mejor. Ahora hagamos un alto en el sistema de creencias griego. Esta gente llega al mar en su estadio más temprano de civilización. Pronto comienza a ser uno con el Mediterráneo, llegando a cada rincón del mismo. Sin ir más lejos, las colonias de Ampuriasia y Rosas nos deberían sonar un poquillo. No obstante, los griegos hicieron del viajar abre la mente una máxima, y efectivamente así fue. Si investigamos las creencias egipcias, asirias y mesopotámicas, encontramos rápidamente las raíces de las que nacen las creencias griegas. Vemos estas trazas culturales en figuras como Equidna, una criatura mitad serpiente, mitad mujer alada con garras, y claramente es un reflejo de la Istar babilónica, al menos una readaptación de la simbología de esta diosa. También encontramos en la figura de Heracles ciertas trazas, como hemos dicho, del héroe Marduk, de esa mitología, ese sistema de creencias asirio. Pero bueno, no entremos a destripar posibles futuros temas, porque encontramos así la base sobre la que se asientan estos credos, es decir, el escenario donde juegan estos personajes, que es prácticamente el mismo. Es decir, una explicación al todo, o cosmogonía, como se la conoce, la creación también del ser humano y sus dinastías, que a su vez van a dar pie a explicar las diferentes expansiones, colonizaciones o fundaciones de ciudades, es decir, una justificación sobre ciertos territorios. También las figuras heroicas que encontramos en estas descendencias entre deidades humanos a veces rompen la frontera entre el mito y leyenda, pues buscan explicar el porqué de un lugar o recuerdan a alguna figura heroica a su paso, como puede ser el estrecho de Caribdis, por ejemplo, o la montaña donde está atado el pobre Prometeo.
Este esquema básico de creencias está engranado con una moralidad personal y social que nos deja claro que, por ejemplo, no está bien matar a tu padre y acostarte con tu madre, o no está nada bien tampoco matar a tus hijos y a tu mujer para luego pedir disculpas públicas. No, no está bien. Ellos lo sabían y ahora nosotros lo sabemos. Pero sobre este esquema similar se edifican la mayoría de sistemas de creencias. Vemos aquí qué preocupa a la humanidad. Sin ir más lejos y por pura cercanía cultural, la mitología griega responde de forma práctica a cualquier inquietud que el ciudadano medio tuviera en aquel momento. A su vez, es pura propaganda también. Es una mitología que narra las desventuras de una jerarquía relativa a 12 deidades, dependiendo de a quién acudamos, que de existir probablemente esta gente sumiera al mundo en un caos de orgías, animales humanoides, bacanales, vino, sangre y demencia colectiva. No se les vende bien precisamente, pero pretende justificar el porqué de la realidad social. El Olimpo es gobernado por una jerarquía concreta, un núcleo de poder que aporta orden. Y aquí tenemos uno de los conceptos primordiales que van a motivar toda mitología, el orden. Junto al caos son dos imanes que al apartarse y acercarse crean todos los miedos de cualquier ser vivo. Demasiado caos abruma, pero un orden estricto también esclaviza. Pero antes de meternos con el orden y el caos, vamos a recapitular hasta el momento. Hemos hablado sobre la mitología, sobre el caos, el orden y las preocupaciones de la humanidad. Pero en todo este punto, ¿qué pasa con el mito? Antes de acabar esta introducción, vamos a verlo por encima. Las creencias clásicas continúan con su evolución y expansión adaptadas en el Imperio Romano, pero pronto encontramos una creencia mayoritaria que rompe con las ideas establecidas por el credo griego. Esta nueva fe no tiene como base conocer y adaptarse a la naturaleza, más bien se impone y posteriormente conoce, normalmente bajo sus propios parámetros. El auge de este nuevo sistema de creencias monoteísta y dogmático no le gusta, por lo que sea, convivir con otros sistemas que rivalicen en sus respuestas, así que poco tarda en perseguir, absorber o destruir a sus rivales culturales, conformando algo peculiar, pero nada nuevo. Esto es una creencia de creencias, compuesta de cientos de bases ajenas adaptadas a esta nueva idea de sometimiento. A partir de ese momento, la cultura griega quedará relegada a un segundo plano, hasta su reaparición en las bases humanistas y renacentistas que, bueno, eso sí que es harina de otro costal. Pero lo precioso de todo esto es que hoy día sigue existiendo. Entre nosotros, bien sea en forma de superhéroes contándonos las desventuras de la monarquía británica o con adolescentes y drogas, encontramos las mismas ideas, caos y orden luchando, bailando, ofreciéndonos el espectáculo de nuestra propia vida, pero en este caso con diferentes personajes. Aclarado esto, espero, hoy nos vamos a acercar un poco a esta cosmogonía griega que ya hemos comentado anteriormente, más concretamente en la que encontramos en la biblioteca mitológica de Apolodoro. Nos cuenta cómo el cielo, representado por Urano, está casado con Gea, que representa la tierra. De este matrimonio se engendrarán los llamados hecatónquiros, los de 100 brazos, a saber, Briareo, Gies o Coto, los cuales eran invencibles en tamaño y fuerza y tenían 100 manos y 50 cabezas. Tras esta primera generación, Gea da luz a los cíclopes, Arges, Estéropes y Brontes, cuyos nombres significan respectivamente rayo, relámpago y trueno. Aquí aprovecho un pequeño inciso porque si algún fan de la saga Assassin's Creed nos está escuchando, en el videojuego Odyssey encontramos unas referencias bastante obvias a estos tres cíclopes. Volviendo a Apolodoro, estas criaturas eran colosales, eran gigantes y tenían únicamente un solo ojo. Urano, al verlos, coge a toda su descendencia y la encierra en el Tártaro, lugar que nos describe Apolodoro como un sitio tenebroso que se halla en el Hades a tanta distancia de la tierra como del cielo. Y de nuevo engendró una nueva generación de hijos, en este caso los titanes y las titánides, entre los que podemos destacar, por ejemplo, a Océano, Hiperión, Crono o Mnemosine, Temis o Rea. No obstante, Rea, indignada por el destino que han corrido sus hijos a manos de Urano, perpetra un plan de venganza, para lo cual habla con los titanes y les convence para que destronen a su padre. Entonces entrega una hoz a Crono y este ataca a su padre, cortando sus genitales y arrojándolos al mar. De las gotas de sangre nacerán las erinias, las furias, espíritus vengativos que nacen de esta sangre caótica primigenia, que ha sido derramada en el transcurso de uno de los mitemas, es decir, de una de las partículas que componen cualquier mitología, que más vamos a ver repetida, que es esa lucha constante de una antigua generación frente a la nueva generación. Destronado Urano, Crono libera a sus hermanos que aún estaban encerrados en el Tártaro y estos secundan el gobierno de Crono. Y vemos un comportamiento bastante característico también dentro de la mitología, que es la paranoia del dios.
A partir de este momento, y por una profecía que Gea y Urano le habían dicho, teme que su descendencia pueda arrebatarle su trono, pueda arrebatar el poder que tanto le ha costado conseguir. Así Cronos comienza a devorar a su descendencia. Rea, temiendo que el último hijo que aún llevaba en su vientre corriera el mismo destino que sus hermanos, decide retirarse y huir a Creta. En este lugar se refugia en la cueva de Dicte, donde nacerá Zeus. Deja el retoño bajo el cuidado de las ninfas Adrastea e Ida, las cuales amamantarán a la criatura con la leche de la cabra maltea, y para evitar que se escucharan los llantos del niño, los curetes golpeaban sus lanzas y escudos. Para completar el engaño, permitiendo que Zeus viva, Rea entrega una piedra a Crono, quien la devora, creyendo que es su hijo, su último hijo. Zeus crece y toma como aliada a Metis, la hija de Océano. Metis representa la prudencia, la perfidia, y gracias a esta inteligencia consiguen elaborar un plan para poder destronar a Crono. El plan es relativamente sencillo, consiste en darle a beber una poción mediante la cual vomitará a los hermanos de Zeus, y de esta forma todos juntos podrán hacer frente a la tiranía de Crono y de los titanes. El conflicto toma más tiempo de lo esperado y Apolodoro nos dice que son 10 años de guerra, durante los cuales Gea vaticina que la victoria será para Zeus si éste consigue liberar a los cíclopes del Tártaro. Una vez escuchada la profecía, Zeus desciende al inframundo, llegando a la parte más profunda, a la prisión más oscura, al Tártaro. Este lugar está custodiado por Campe y consigue derrotarlo, liberando así a los cíclopes, quienes en agradecimiento le entregan a Zeus el trueno, el relámpago y el rayo, a Plutón el yelmo y a Poseidón el tridente. Así que con nuevo equipamiento y nuevas fuerzas, nuestros tres dioses se enfrentan a los titanes, a quienes acaban derrotando y les hacen correr la misma suerte que corrieron los cíclopes, encerrarles en el Tártaro, pero esta vez custodiados por los hecatónquiros. Una vez destronado Crono, llega el reparto de poder y lo echan a suertes, tocando el dominio del cielo a Zeus, el dominio del mar a Poseidón y el dominio del Hades a Plutón. Queda entonces establecido uno de los órdenes que hemos visto, no el de Urano, ese primigenio, no el titánico impuesto por Cronos, sino el orden olímpico, el orden de estos dioses que gobernarán, que ahí se mantendrán estables una temporada, pero con la sombra del caos siempre acechando. Este episodio mitológico lo encontramos en Apolodoro, pero son muchos los autores clásicos que tratan estas temáticas, como pueden ser Homero, Hesíodo, Higinio, Virgilio, Ovidio, entre otros. Ya tendremos tiempo de analizar las obras de estos autores, pero ahora nos toca comprender el que acaba de pasar, literalmente, qué ha ocurrido. Es decir, qué ha pasado con el alzamiento, la castración y la caída de los titanes. Es, como comentábamos antes, que mitemas, cuáles de estas partículas encontramos. Y es curioso porque hemos leído, me he basado en una página y media de la biblioteca de Apolodoro. Pero bueno, vamos a intentar ver cuáles de estos mitemas hay. El primero que encontramos, o quizás más destacable, es la relación que hay entre padre e hijo. Bastante convulsa, como hemos visto, donde nos encontramos con el temor del padre, en este caso el rey también, el monarca, a ser destronado por la siguiente generación. En este caso, Urano encierra su descendencia para evitar que lo destronen. Todo ello de forma, como hemos visto, bastante inútil. Crono devora a su progenie, pero tampoco consigue evitar su destino. Sin irnos demasiado lejos del siglo XXI, encontramos esta idea repetida, por ejemplo, en la saga de videojuegos God of War. Su ambientación y temática griega nos sumerge rápidamente en el mundo de aventuras, enemigos y luchas épicas entre caos y orden, que culmina con la venganza del hijo hacia el padre. Una forma, a gusto personal, sublime de mantener viva la enseñanza tras esta idea. Nada es para siempre, y todo gobierno está destinado a acabar y dar pie a algo más. También nombrar esta relación convulsa de creador-sucesor, por ejemplo, en la obra del Paraíso Perdido de Milton, donde encontramos a un ser humano bastante reflexivo ante la figura de Dios y su creación, exponiendo los temores y dudas sobre ese vacío cósmico que tanto asusta a toda la especie. El siguiente mitema que encontramos sería la tiranía y su caída, ejemplificadas en este caso por Urano y Crono. En el primero de ellos, Urano va destruyendo la propia vida, la creación de Gea, para conformar el mundo. Gea, la Tierra, no tarda en rebelarse, empleando sus propias creaciones, es decir, su descendencia, para restablecer un orden en el que Urano no puede seguir engendrando y tampoco encerrar a su prole.
El siguiente mitema lo encontramos en la condena del tiempo. El gobierno de Cronos, en este caso, deja claro que el tiempo todo lo devora. Hestia, era de Poseidón son algunos de los ejemplos. Como digo, el tiempo, en este caso representado por Crono, no deja nada vivo. Familia, océano, incluso la muerte, se revuelven cuando éste pasa, cuando Crono bate sus mandíbulas devorando y arrancando la vida a todo, en ese festín tan grotesco del titán que nos recuerda que todo es efímero. Y encontramos reflejos de este miedo, bueno, yo creo que prácticamente en todo, pero quizás a nivel personal también recordar un poco la obra de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, donde encontramos un ejemplo de cómo el tiempo puede perturbar la personalidad y la moralidad de una persona. Otro de los mitemas que encontramos sería el castigo, concretamente el castigo inferior, el castigo relacionado con la parte de abajo, por mal que suene, doble sentido que se le pueda sacar. Cuando Urano encierra a su prole, los lleva al Tártaro, es decir, al lugar que Apolodoro describe como literalmente un lugar tenebroso que se halla en el Hades, a tanta distancia de la Tierra como de la Tierra del cielo. Me he quedado mirando la frase porque a lo mejor no estaba bien, que es Apolodoro, no vamos a decir nada. Aquí abrimos un melón bastante grande, es decir, la idea de descenso. Esta partícula se repite hasta la actualidad, con readaptaciones de formas inimaginables. Del inframundo pasamos al infierno y de ahí pasamos incluso a dimensiones paralelas que podríamos ver, por ejemplo, en la serie Stranger Things. Pero eso sí que sería harina de otro costal muy alejado. Volviendo a Crono, cuando este destrona a su padre, encierra a los titanes en el Tártaro, bajo la custodia de los hecatónquiros, estos gigantes de 100 brazos y 50 cabezas. Este hecho nos revela que la peor zona de castigo para cualquier criatura, viva o no, es el agujero más profundo, es decir, el malo para la zona más para abajo, lo más hondo posible. Este mitema arraiga fuerte, debido a que los siguientes credos mayoritarios emplean la idea cultural de reino inferior para maquillarlo y crear el perfecto pozo de los tormentos. Por ejemplo, dentro de la mitología cristiana encontramos la figura de Lucifer, que es condenada a este lugar donde acabará reinando. Y bueno, volvemos a más harina, que vamos a dejar para otro día probablemente. Y siguiendo con los mitemas que encontramos, también hay que destacar la ayuda que se necesita a veces para superar un problema, una prueba. En este caso lo podemos dividir en dos partes. Por un lado en pedir consejo y por otro lado en objetos muy poderosos, subrayo muy poderosos. En la parte de pedir consejo encontramos a Zeus guiado por Metis. En este caso, como hemos dicho, es la inteligencia sibilina, es ya de lo que parte el propio Zeus. Sin esa inteligencia no sé si hubiera llegado a salir de la cueva en la que estaba. ¿Quién sabe? Posteriormente el dios seguirá al augurio de Gea para terminar la guerra. De otra forma no habría podido solucionar el problema planteado. Por otra parte, y una parte que me resulta bastante interesante, la verdad, encontramos los objetos de poder, representados por el rayo de Zeus, el yelmo de Plutón y el tridente de Poseidón. Y como digo, qué decir aquí, el simbolismo detrás de cada elemento daría para, no sé, una vida aparte, prácticamente. Sin ir más lejos, Zeus, etimológicamente, si nos metemos en ese tipo de análisis, hunde sus raíces en el Zeos griego, que a su vez se alimenta del indoeuropeo, la raíz THC, que a su vez encontramos con facilidad en las culturas relativamente cercanas, como la nórdica, en la figura del dios Thor. Y esta raíz casualmente tiene que ver con el poder del cielo, lo relacionado con el rayo, con el trueno y demás simbología relacionada con el dios. Esto, como digo, convierte a Zeus en la definición de un elemento natural, es decir, esta raíz hundiría y acabaría unificando estas figuras de ambos dioses del trueno. Esto únicamente con el rayo de Zeus y, de hecho, ni llegando al rayo, analizando lo que es el nombre del propio dios. Por otro lado, como elemento de poder que encontramos, también está el yelmo de Plutón, que aparte de conceder esa invisibilidad característica de objetos mágicos, sino que le pregunten a Tolkien o Rowling, que seguro que tienen algún ejemplo por ahí, significa el gobierno eterno, en este caso el gobierno sobre la muerte. Es como, bueno, ese chiste quizá un poco de mal, no es tampoco chiste, en realidad, de invierte en una funeraria que eso siempre va a tener, pues Hades ya sabía del tema, Plutón sabía por dónde iban los tiros. La simbología, como digo, es bastante cargada. Poseidón, por su lado, lleva un tridente que ahora mismo podemos decir, bueno, pues no le comprendo, señor del mar. El tridente significa esa herramienta, una herramienta más o menos primitiva, bueno, más o menos no primitiva, que se utilizaba para la pesca. Para la pesca y estaba relacionada con el ámbito marítimo, como herramienta para ayudarse, para defenderse, lo que fuere. Por lo tanto, Poseidón lleva este elemento como símbolo característico del mar y esa relación tan estrecha que hemos visto entre el pueblo griego y el mar Mediterráneo. Como decimos, la simbología aquí daría para
para un tema totalmente aparte. Sin ir más lejos, tenemos la figura de Sigfrido con el anillo de los Nibelungos, tenemos a un tal Arturo con una espada y, bueno, por no hablar de las diferentes reliquias de cada mitología que tenemos prácticamente hasta la actualidad. Pero volviendo otra vez a los mitemas que encontramos, también sigue habiendo cosa. Encontramos las tríadas gobernantes. Este es una de las constantes en la mitología, es decir, el conformar tres pilares sobre los que asentar el poder posterior del credo es algo bastante habitual. De hecho, en este caso tenemos a Zeus, Hades y Poseidón, que son las tres figuras que ostentan el poder sobre el cielo, el inframundo y el océano respectivamente. Pero, a ver, no es algo concreto de Grecia o es algo característico únicamente de la cultura griega. También encontramos más tríadas, como pueden ser, a bote pronto, Osiris, Isis y Horus, o en su defecto Amon, Mut y Honsu en Egipto, dependiendo de la tríada a la que acudamos, que cada ciudad tenía su tríada, dicho sea. Bel, Ea y Anu en la mitología babilónica, Lug, Epona y Matres en la mitología o en las creencias celtas, Brahma, Vishnu y Shiva en las creencias hindúes, Huitzilopochtli, Tezcatlicotla y Quetzalcóatl en la mexica, Nana, Utu y Nana en la sumeria, Júpiter, Juno y Minerva en Roma. Y bueno, la verdad es que hay bastantes tríadas a las que podemos acudir únicamente, dicho estas, pero habría bastante. Las podemos encontrar fácilmente, de hecho, en la obra de Georges Dumézil, un estudioso, para mi gusto, sublime del indoeuropeo en general, que definiría esto como la trifuncionalidad indoeuropea, es decir, un esquema triangular sobre el que se asienta la parte fundamental del sistema de creencias. Imaginémonos el tronco de un árbol. Pero bueno, algún día espero tendré la suficiente preparación para poder abordar el tema como se merece, pero hoy no es ese día. Como vemos, las tríadas son algo recurrente, ya no solo en nuestra tradición occidental, sino que se repite en todo el globo y también a través del tiempo. Hemos hablado de qué iba a ocurrir al mito, su absorción y persecución por parte de cierta religión monoteísta mayoritaria. Esta religión de religiones también asienta sus pilares sobre una tríada que acompañan con el gesto de la cruz: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como vemos, 7 conclusiones para un mismo texto. Y porque tampoco quiero convertir esto en una losa de 2 horas o 5 o 1000, pero nos daría para bastante más. También digo que esto es gran parte de la magia que tiene, para mi gusto, que encierra el mito. Las posibilidades que tiene de reinterpretación, la capacidad de hacernos sentir identificados de una forma u otra, dado que toca temas y preocupaciones que son y han sido y serán probablemente constantes al ser humano. Y bueno, yo diría que ya estaría. Pero eso, al menos la definición de mito, que comenzaba más o menos creo en el minuto 3, no estoy seguro, pero concluye ahora. Y hablando de conclusiones que sacamos en claro, probablemente no mucho, pero yo me quedo con que cualquier mito está al alcance de cualquiera que necesite consejo y guía, sin ser juzgado, que muy pocas veces se consigue eso. En este caso, como un buen amante, ofrece mucho, pero no pide nada a cambio. También destacar lo difusa que es la línea entre mito y un credo respetado, un credo mayoritario. En esencia depende de la cantidad de seguidores que tenga. Es como la vida misma, nunca mejor dicho. El mito como idea de las preocupaciones humanas ha sido un buen ejemplo, como decíamos al principio, como la premisa de la que partía toda esta movida. Deja claro que los problemas que arrastrábamos como sociedad hace 3000 años más o menos, probablemente más, aún nos siguen acompañando. Asumimos y aceptamos muchos cuentos, muchos relatos como ciertos, pero lo aceptamos por necesidad. Preferimos esta tranquilizadora mentira a una espinosa verdad o a una verdad que a veces no se puede asumir con facilidad. Y bueno, al aceptar estas condiciones de uso de estos cuentos pasamos a aceptar también verdaderas atrocidades como lo normal, como lo moralmente correcto, como el así ha de ser. Un sistema que devora el planeta para mantenerse, que antepone el número al alma, que no quiere libertad aunque la grite, que mantiene y conserva tiranías transformadas desde hace milenios, etc. El mito nos aclara muchas cosas. La naturaleza no se gobierna, la libertad se gana a diario, el tiempo lo devora todo, y todo mal gobierno está destinado a acabar castrado para que no se mantenga en el tiempo, o en su defecto, está destinado a acabar encerrado, pagando probablemente por lo que ha hecho. Pero lejos de venirnos arriba, como decíamos, tenemos cientos de lecturas y reinterpretaciones. Un ejemplo acabamos de ver para literalmente 1,5 páginas, es decir, los 7 primeros versos de esta obra que es la Biblioteca Mitológica de Apolodoro.
Es un libro bastante sencillito, bastante ligero, como digo, ligero a nivel físico, no a nivel contenido. Como estamos viendo, tiende a ser denso. Pero bueno, para acabar y dar un poco de ritmo a la despedida, este primer algo de algo, vamos a dejarlo ahí, quiero ejemplificar mi tema que hemos comentado, el primero, el del padre contra el hijo, el cual hemos nombrado de pasada en El paraíso perdido de Milton, en esa lucha de argumentos entre el creador y su criatura, entre aquel que quería lo mejor para nosotros y un ser humano que pregunta el por qué ha sido creado con una conciencia, una inteligencia que le condena más bien, a ver la realidad de una forma fría, cruel. El grupo Avalanche en este tema Runas del Edén ofrece una reinterpretación, para mi gusto sublime, la verdad, de esa idea. No obstante, creo que tampoco tengo más que añadir, así que mejor que hable la música y yo me callo.